capítulo 7, versículo número 12. Su palabra, vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice así, desde el 11 vamos a leer. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Decimos amén esta tarde, hermanito. Siéntese. Ahora, présteme mucha atención, porque no es una enseñanza tan fácil de explicar, pero sí se necesita una severa atención para entender. Primero quiero posicionar: nosotros, hermanos, como cultura latina, tenemos como costumbre ver a los números normales. No hay en nosotros un impacto que tenga que ver en nuestra vida, o los acontecimientos se relacionen con los números. Por lo tanto, nosotros no tenemos problemas en que podemos, por ejemplo, cumplir años un día 7, un día 15, un día 2. Puede ser que usted en cierto determinado día del mes haya recibido una buena noticia o una mala noticia, y no lo va a relacionar con el número, porque no es nosotros, no es nuestra cultura como ese énfasis. Pero yo quiero decirles, y esa es la parte introductoria, que para Dios, hermanos, los números siempre jugaron un papel importante todo el tiempo. Y fueron los números los que fueron relacionando los acontecimientos de la historia, adjudicado a los propósitos y planes que Dios había tenido de antemano. Entonces, esta enseñanza de lo que se va a tratar es de entender ese profundo significado del número 40 dentro de los acontecimientos de Dios, y cuál es, amados hermanos, como ese gran propósito que tiene en nuestra vida este número según Dios. Entonces, aquí vamos a empezar una serie de 2 partes, donde vamos a ir poniendo ejemplos tras ejemplo para ir viendo lo que ha de suceder. Y fíjese, hermanos, que para que vaya entendiendo, el número 40, según los expertos en numerología bíblica que han estudiado por décadas y siglos los números, han llegado a la conclusión que el número 40 lo que significa es el final de una etapa y el inicio de otra, o la preparación de algo para luego recibir algo nuevo. Para que me entienda, es que el número 40, al igual que el número 9, tienen relación entre una etapa y la otra. Una etapa termina y otra etapa inicia, para bien o para mal. Eso vamos a irlo descubriendo conforme los ejemplos. Entonces, este número, fíjese que el número 40, la palabra hebrea, lo que significa, bueno, aparece 4, y usted sabe que el número 4 es un número completo, porque 4 puntos cardinales tiene la tierra, 4
estaciones tiene la tierra. Es decir, el número 4 está relacionado con perfección, hermano, con algo completo, donde ahí empieza el misterio de este número. Pero como estamos hablando del 40, que siempre el 4 va incluido, entonces vamos a ir viendo cómo es que el número 40, dentro de todas las relaciones históricas de la Biblia, por lo menos las que voy a mencionar, van dando la pauta que se trata de una etapa, que se trata de una preparación para luego iniciar una nueva etapa. Y vamos a iniciar con esta historia. Primero, amados hermanos, la historia de Noé presenta donde Dios va a destruir la generación de Noé con un diluvio, donde en el capítulo 6 de este mismo libro, ahí Dios explica por qué tiene que destruir la generación. Y él dice claramente que la maldad de los hombres había subido tanto que Dios ya no iba a contender más con el hombre, porque el hombre solamente era hacia su pensamiento, y su corazón era de continuo hacia el mal. Es decir, que en esta generación ya no había nada bueno que dar. Todo era al pecado y al pecado. Entonces Dios, en medio de toda una generación, haya un hombre en el que encuentra gracia. La Biblia le llama un hombre justo, que había practicado la justicia, el cual Dios lo llama, lo escoge y le da unas directrices de cómo habría de construir un arca que tuviera tanto por tanto de ancho, de largo, hermanos, y de alto, y que dentro de esa arca había de construir 3 pisos, donde había de dividirlo según las especies que habían de entrar. Y la razón por la que Dios le está diciendo a Noé que los animales van a entrar es porque Dios, a pesar de que va a destruir toda una generación, no obstante, Él va a iniciar una nueva generación y una nueva especie. Pero lo que llama la atención es que después de que ya el arca había sido construida, usted sabe que, bueno, no lo dice en sí la Biblia, pero hay que irlo como entendiendo que según los expertos, 120 días, que son lo que el Señor le dice a Noé que habría de él, hermanos, como esperar, son lo que relacionan con 120 años, donde Dios esperó que el hombre pudiera arrepentirse de todo lo malo, mientras el arca estaba siendo construida. Pero nótese que aquí va a implementar el número 40, y de lo que vamos a tratar la manera de explicar cómo es que el número 40 se relaciona con una etapa que termina y con otra nueva que inicia. Y esto es bien fácil de entenderlo. Primero, vamos a leer una vez más el versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, quiero que vea un detalle, y es que cuando yo le dije a usted de que este número está relacionado con una etapa que se termina y otra que se inicia, o la preparación de una nueva etapa, no obstante, le quiero repetir de que esto significa que Dios ha de acudir al mismo juicio, al mismo castigo, para destruir por completo todo lo que está estorbando, todo lo malo, e iniciar una nueva etapa. Pero en este caso, por ejemplo, el número 40, lo que se está reflejando es 40 días de juicio sobre la tierra, de lluvia, de agua, que habría de aniquilar por completo, de raer por completo a toda una generación. Pero vea lo interesante, hermanos, que ese número 40 para una generación fue el final de ellos, pero para otra fue el inicio de una nueva generación. Ahora, ¿para quiénes fue el final de una generación? Para los que practicaban el pecado, para los que se rebelaron contra Dios, para los que se apartaron de Dios, para los que vivieron su vida según sus propios placeres y concupiscencia,
Pero por 40 días dentro de un arca, hermanos, preservó Dios a un hombre justo y a 8 personas para mantener la continuidad de la especie humana. Es decir, que después de los 40 días de que ya había llovido, se esperaron 150 días más para que las aguas descendieran y volvieran a su normalidad. Pero vea qué interesante, cuando Noé entró al arca, hermanos, todo el mundo todavía estaba vivo, los hombres todavía estaban vivos, las generaciones estaban vivas. Cuando entró Noé al arca y Dios cerró la puerta, y donde Dios cierra nadie abre, hermano, cuando él entró ahí, pero después de 150 días, incluyendo los 40 que habían pasado de lluvia, de juicio sobre la tierra, Noé inicia una nueva etapa. Cuando ya él, hermanos, había salido del arca y había mandado, amados hermanos, un ave para que trajera la rama de olivo, que demostrara que las tierras, que el agua ya había disminuido y que la tierra había ya quedado totalmente desplegada de las aguas. Entonces Noé salió, y vea lo que dice el capítulo 9. Cuando salió Noé, amados hermanos, dice que preparó y construyó un altar de piedra, y donde ahí sacrificó un animal, y dice que hizo sacrificio a Jehová. Y cuando hizo sacrificio a Jehová, Dios se le apareció a Noé e hizo pacto con Noé y le dijo: Noé, en ti haré un pacto. Y el pacto era: jamás volveré a destruir la tierra con agua, y como señal de pacto en los cielos habrá un arcoíris, que es la señal que Dios jamás volverá a destruir con agua la tierra. Entonces, ¿qué es lo que le quiero mostrar a usted? Que cuando Noé salió después de los 40 días, fue una nueva etapa que habría de iniciar. No en el día número 30, no en el día número 39, en el día número 40. Mire, hermano, el final de esta enseñanza, que es mañana, ojalá usted pueda venir a este culto, que este número 40 tiene que ver con su vida también. Es un proceso del que yo me voy a aguantar, no ahorita. Me voy a aguantar ahorita para decírselo mañana. Pero aquí está la primera evidencia que el número 40 es un número donde termina una etapa e inicia una nueva etapa. Solo le voy a dar una parte. La vida cristiana está llena de etapas. Algunas etapas que tenemos que pasar, quiero decirle esto, serán dolorosas. Algunas etapas tendrán que ser etapas donde Dios va a tener que quebrantar el corazón. Porque, escúcheme de esta manera, hermano, porque para llevarlo a ese lugar y posicionarlo en esa etapa, en esa posición donde Dios lo quiere tener, tiene que pasarlo por un proceso. Y en ese proceso, diga conmigo, el proceso del número 40, diga conmigo, el proceso del número 40. En ese proceso, Dios tendrá que moldear nuestro carácter. Dios tendrá que quitar de nuestro lado personas que nos están estorbando y que no nos van a dejar avanzar en el caminar del Señor. Dios va a tener que desarraigar de nosotros, amados hermanos, aún personas que no son de bendición para nosotros. Dios va a tener, amados hermanos, que tomar un carbón encendido y ponerlo a donde está el problema y el pecado de nosotros. En ese proceso del día número 40, hermano, ese proceso que literalmente aquí son 40 días, pero en nuestra vida puede ser una etapa donde solo Dios sabe cuánto va a durar. Pero en ese proceso, a donde sentimos ausencia, a donde Dios tiene que destruir algo y tiene que deshacer algo para que no nos siga siendo estorbo, en ese proceso es que vamos a sentir la ausencia de Dios. Vamos a sentir como que Dios no responde, como que mis oraciones tienen estorbo, como que ya Dios no está conmigo. Pero es el proceso. En los 40 días que llovió sobre la tierra, murió toda especie, murió todo ser humano, pero jamás tocó la muerte en las personas donde Dios había decretado el pacto con ellos. ¿Por qué razón? Porque el que Dios ha escogido
escondido y lo pone en el desierto para prepararlo, ahí puede llegar la muerte, ahí puede llegar la desesperación, ahí puede llegar la angustia. Pero yo tengo una palabra para usted: pero Dios no lo dejará morir en el desierto a usted, porque Dios tiene un propósito en su vida. Amén, hermanos. El Espíritu de Dios está esta tarde con nosotros aquí. Pero tiene que pasar ese proceso. Proceso donde va a tener que llorar. En ese proceso de 40 días, Dios le va a tener que quitar la soberbia que anda todavía. Dios le va a tener que arrancar ese corazón que todavía no ha perdonado, para poner un nuevo corazón, hermano. Entonces, para Noé y su familia, el número 40 fue la finalización de una etapa, el inicio de otra nueva etapa. Pero ¿qué fue para la generación de Noé? Fue muerte y juicio y castigo. Ahora, fíjese, vamos al segundo ejemplo, hermano. Quiero que vaya al libro de Éxodo, capítulo número 32. Libro de Éxodo, capítulo 32. Si lo tiene, me confirma. Una vez más, vea el número 40, cómo se va a reflejar aquí. Capítulo 32. Perdón, sí, libro de Éxodo le dije, ¿verdad? Sí, sí. Capítulo 34 es, amados. Estaba dando el libro de número. Éxodo 34, versículo 29. Desde el 27 leamos. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras te he hecho pacto conmigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés, vea lo que dice aquí, hermano, que la piel de su rostro, como dice ahí, resplandecía después que hubo hablado con Dios. Podemos ver otra vez más, o podemos contemplar en este pasaje de otra historia, cómo el número 40 vuelve a tener un impacto, pero ya no con un diluvio, sino con la vida de Moisés. ¿Y cómo es? Bueno, cuando Moisés sube al monte Sinaí, o algunos le llaman el monte Oreb, otros le llaman el monte de Dios, como quiera llamarle. Cuando Moisés subió al monte, Moisés subió en un estado normal. No había en él una relevancia que pudiera distinguirlo como lo que va a pasar cuando vuelva después de los 40 días. Y estando en el monte Sinaí, la Biblia dice: ¿por cuánto tiempo estuvo ahí? 40 días y 40 noches. Y no comió y no bebió. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que estuvo 40 días de ayuno en el monte Sinaí. Y estando en el monte Sinaí, quiero que vea un detalle. El número 40 se activa espiritualmente en Moisés. ¿Y cómo se activa? Como dije al principio, es como la finalización de una etapa
y el inicio de una nueva etapa. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, subió como un hombre normal. No había en él nada impactante ni sobrenatural. Pero lo que va a cambiar es cómo va a descender. Una cosa es cómo subió y otra cosa es cómo descendió. Y cuando descendió, hermanos, del monte Sinaí, después de los 40 días, es decir, en el día número 41, la Biblia dice que el rostro de Moisés resplandecía, pero él no lo había notado. Vea cómo se activa el número 40 de Dios en la vida de Moisés. Subió como alguien normal, como alguien que no tiene impacto, pero descendió, y no descendió con cualquier cosa, descendió con la viva presencia de Dios del monte Sinaí. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús esta tarde, hermano. Como un hombre que después de 40 días trae la viva gloria de Dios. Es lo que le vengo a decir. Por eso Dios me ha dado este mensaje para usted, que en el proceso de los 40 días habrá dolor, escasez, habrá tristeza, habrá quizás angustia, pero después del proceso de 40 días algo va a cambiar en usted. Subió como alguien quizás inmaduro, que no tenía fuerza ni fe, pero va a descender con un carácter procesado. Acabo de sentir algo tremendo aquí, hermanos. Acabo de sentir algo tremendo en esta predicación ahorita que Dios me está dando. Y lo que puedo contemplar es que algunos estamos en el proceso del número 40, hermanos. Algunos están en el proceso del número 40, y no literalmente, sino que estamos en el proceso, y algo Dios va a tener que hacer en ese proceso de 40. Algo Dios va a tener que hacer. Quizás en ese proceso has menguado, has disminuido o te has apartado de Dios. Él va a tener que hacer algo para que tú vuelvas de nuevo después de ese número 40. Hay un proceso de... Alabado sea Dios en esta tarde. Hay un proceso como Moisés. Yo me pongo a pensar, amados hermanos, que el pueblo, cuando vio a Moisés descender del monte, la gente le tenía pavor, la gente le tenía respeto. Era porque había estado en 40 días de intimidad con Dios. La gente que tiene intimidad con Dios, cuando se para en los altares, algo Dios tiene que hacer. Alabado sea Dios. La gente que tiene intimidad con Dios no anda floja, no anda, hermanos, con cosas de niñería. La gente que tiene intimidad con Dios, hermanos, cada día se llena más de la presencia de Dios. Su nombre en esta hora. Bendito sea el Señor. Moisés era como nosotros. Era falto de fe. Se creía inferior. Tardo para hablar. Pero Dios le dijo, pero yo a ti te he escogido. Alabado sea Dios esta tarde, hermano. Y a usted lo ha escogido el Señor. Aunque se me esté durmiendo, escuche bien, pare bien las antenas. A usted lo ha escogido el Señor. Y si a usted ya se le olvidó lo que Dios quiere hacer con usted, a Él no se le ha olvidado lo que va a hacer con usted. Y si quizás usted viene ignorando lo que Dios quiere hacer y se viene haciendo el de los panes, como dicen por ahí, no queriendo hacerle caso a Dios, pues yo le voy a decir, cuando Dios establece su voluntad, a Él nadie lo va a detener, hermano. Cuando mandó a Moisés, le dijo, ve y preséntate delante del faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le dijo, pero yo cómo, ¿qué voy a decir? Y yo cómo voy a llegar, y yo qué le voy a decir al faraón. Y cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les contesto? Y Jehová le dijo, dile que yo soy el que soy. Alabado sea Dios, bendito sea Dios en esta tarde. Hermano, no estamos hablando de ti, estamos hablando del Dios de Moisés, lo que puede hacer en ti. Alabado sea Dios, hermano. Pero qué culto más maravilloso esta tarde. Dios ha escogido a usted y lo ha escogido a cada uno, y Él va a completar la obra. Alabado sea el Señor. Yo me le quise zafar a Dios cuando estaba joven, hermano. Avanzoreba aquí malabasaya. Setaramandoreba aquí. Yo me le quise zafar a Dios, hermano. ¿Me está entendiendo el lenguaje que tengo yo, verdad?
Yo me le quise ir porque yo no quería seguir. Cuando yo miraba que esto estaba un poco duro, yo dije, no, yo no quiero que Dios me vaya a levantar a mí para predicar ni para nada, porque ya veo cómo termina la gente, cómo va a sufrir. Yo me le quise zafar a Dios, como dice, yo me le quise renunciar. Hermanos, y nunca voy a olvidar una tarde de un día lunes, no recuerdo si fue lunes o martes, venía de mi trabajo, yo tenía como 21 años todavía, hermano, venía de mi trabajo, ya no quería seguir, había empezado a dar los primeros pasos como predicador, y yo había dicho, Señor, yo soy débil, yo no puedo ser fiel a ti, Señor, es difícil. Y yo nunca olvido que aparece un varón bajito, hermano, el que Dios había usado por muchos años, y me dijo, hermano, el Señor me habló y me dijo que tiene palabra para usted, métase al cuarto porque vamos a entrar en oración. Y yo me metí, hermano, y yo sabía que yo había dicho que ya no quería nada más con Dios y que yo no quería seguir más en el ministerio. Y Dios, hermanos, levantó a ese hombre como de 1,60 m y se empieza a revestir. No había culto, no había trompeta, no había instrumento, pero se empieza a revestir y me dice, vivo yo Jehová que hablo contigo. Y nunca voy a olvidar, me tomó las manos y me pegó un pleistazo en las manos que todavía siento el ardor cuando me dijo, óyeme, lo que yo escojo a mí nadie me lo secanda la vasalla. Ándole va aquí la vasalla. Lo que yo escojo a mí nadie me lo arrebata, y lo que yo tengo contigo nadie me lo va a arrebatar. Aleluya. Siento el papá en esta tarde, hermano. Eso le digo por algunos de ustedes que quieren, hermanos, zafársele a Dios también. Escuche lo que le voy a decir. Usted ya le está poniendo planes a Dios para no continuar. Ay, papito y mamita, te voy a recordar lo que a mí Dios me dijo. Lo que es mío nadie me lo arrebata. Cuando Dios pone la mirada en un plan hacia tu vida y una asignación, tú te puedes ir quizás y apartarte, pero Dios te va a traer sin pie, si es posible, a la casa de Dios. Dios tiene planes. El número 40 está en vigencia. Di conmigo, el número 40 está en proceso. Después del número de 40 algo va a tener que pasar. Cuando Moisés bajó del monte, algo tuvo que pasar. No era el mismo. Es que nadie será el mismo cuando tenga intimidad con el Espíritu Santo. A veces llevamos una vida media floja espiritual, hermano. Por ratos quiero venir y por ratos no quiero venir. Por ratos me dan ganas y por ratos no me dan ganas. Por ratos tengo chispa pentecostal y por ratos me siento tufo muerto. Pues Dios dice, ya te voy a quitar esa variación y como claudica, y te voy a enseñar, te voy a llevar al monte Sinaí para que ahí tengamos intimidad. Te voy a llevar al desierto donde vas a aprender a conocerme quién soy yo, y después de ese desierto jamás querrás volverte a apartar de mí, como lo dijo Jeremías cuando le dijo, ya no hablaré más de tu palabra porque por afrenta me he sido. Y cuando Jeremías quiso dar un paso para atrás, dice la Biblia que se le metió un fuego por dentro que no lo pudo dejar en paz, porque cuando Dios tiene planes, alabado sea Dios, a él nadie lo va a poder detener, porque si el león ruge, ¿quién no temerá? Amén. Bendito sea Dios, hermano. Siento el Espíritu de Dios esta tarde. Así que si usted ya le puso al Señor sus planes para el 2026, y entre sus planes está que usted ya no quiere continuar, ya no quiere privilegio, vamos a ver qué dice papá, hermano. No, yo no. Yo solo soy su pastor, un siervo de Dios que está al frente de la obra. A ver quién dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Él. ¿Me está escuchando la iglesia? Es a Él que tú le debes cuenta, no a mí. Tú me puedes decir, aquí está este privilegio, y yo te diré lo que les he dicho por 15 años todo. A mí no me entregue lo que yo nunca le entregué a usted. Vaya y entrégueselo a Dios de los cielos. Pero que Dios quiera recibírselo, ahí vamos a ver. Porque puede ser que usted tenga sombra de variación, pero el Dios que yo predico es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay sombra de variación. Y aún sabiendo Dios que cometemos errores y cometemos fracasos, la mano de Jehová no se ha apartado de nosotros, hermanos. Entonces ahora vea como el número 40, hermanos, tiene un poder misterioso de parte de Dios, que después del número 40 Moisés bajó al pueblo
Y el pueblo no podía ver a Moisés. Tuvieron que cubrirse, porque venía cargado de la gloria de Dios. ¿Sí o no, hermanos? A veces en nuestro caminar todavía no terminamos de completar nuestro carácter. Ahí estamos tambaleando, días que sí, días que no. Pero Dios, que conoce nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, el Señor algo va a tener que hacer, hermano. Algún proceso va a tener que permitir Dios, para que ya no esté titubeando usted tanto, sino para que se afirme bien. Y usted diga, después de los 40 días, antes de los 40 andaba todo flojote. Después de los 40 estoy bien plantado, bien cimentado. Que venga lo que me venga, nadie podrá separarme del amor de Cristo, hermanos. Ahora, yo termino el mensaje aquí, hermanos, y me faltan 5 ejemplos más interesantes, hermanos. Pero yo no voy a continuar. No sé si les parece, seguimos mañana, hermanos. Gracias por los 4 que están alegres, hermanos. Si no quiere disfrutar esta palabra, está bien, pero yo la voy a agarrar para mí. Para mí. Yo la voy a tomar para mí, porque sé que en ese proceso del número 40 no va a terminar al día 30 ni al 35, terminará al número 40. En el número 40, el día número 40. Ahora, para todos el proceso es diferente. Nadie tiene el mismo proceso. Antes de entregar este tiempo, si le llego a aburrir por lo que le digo, tiene su derecho. Pero una cosa le voy a aclarar a usted: Dios no conoce a todos, hermanos, y Dios sabe lo que andamos haciendo. Dios conoce a cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Y Dios sabe, hermanos, que algunas veces nuestra vida espiritual y nuestra fe viene bajando, bajando, bajando y bajando. Entonces Dios tendrá que operar en algún proceso de su vida para que esa fe se vuelva a fortalecer una vez más, hasta que tome carácter y ya no lo mueva cualquier cosa a usted. Porque antes del proceso del número 40 somos muy sensibles, hermano. Somos bien frágiles. Una semana estamos bien, a la otra ya no queremos continuar. Entonces Dios dice, es necesario el proceso del número 40. Terminemos esta etapa floja que has tenido y arranco con otra nueva etapa. Pero escúchenme, entre la vieja etapa y la nueva hay que pagar un precio. ¿Está entendiendo? Moisés no subió al monte Sinaí en escaleras eléctricas. Subió así, con sandalias, altas temperaturas, deshidratado, porque ni sueros había para aquel tiempo, cansadísimo, quizás agotado, y lo más interesante, solo con él no iba nadie. Porque en el proceso del desierto Dios te quiere a ti. Él no te está llamando en manada de gente. Señor, ¿puedo llevar al desierto a algún hermano? No, es contigo el proceso. Pero aquel también está flojo, a él déjamelo que ya lo voy a quebrar también. Va por partes. Pero a ti te va a llevar al monte Sinaí, y allá te va a tener en un desierto de proceso. Allá no hay atractivos, hermano. Allá no hay distractores. Allá no hay algo que me esté distrayendo de poder buscar a Dios. Cuando pase ese proceso del número 40 y baje del monte Sinaí, ya no seré el mismo, hermano. Subí flojo, pero bajaré templado, alabado sea Dios. Subí todo así aguadito, pero bajaré fuerte, alabado sea Dios. Como dijo Caleb cuando se paró frente a aquellos espías
flojo, que habían decaído el espíritu del pueblo. Cuando digo, si Jehová está con nosotros, no habrá gigante que no podamos vencer. Pasaron 45 años y cuando había llegado el tiempo y la época de repartir las tierras y de dar a cada quien la herencia, hermanos, Caleb se paró y le dijo a Josué: te recuerda lo que tu siervo ha dicho. No digo aquel tiempo que todo lo que la planta de tus pies pisare, eso será de ustedes. Y yo ahora por 45 años tengo fuerza, y tal fuerza la que tengo como la de hace 45 años. Dame el monte de Hebrón y los gigantes que están ahí los derribaré, porque Jehová. Alabado sea el Señor. En ese proceso del número 40 habrán cicatrices que Dios te va a dejar. Aclaro, algunas veces te va a tener que quitar un ser querido y te va a doler. Algunas veces Dios tendrá que apartarte aquellos que no son de bendición para ti. El Espíritu de Dios está aquí esta tarde, hermano. Siento a Dios, qué barbaridad aquí, hermano. Algunas veces tendrá que quitar los estorbos del medio de nosotros, los que no me dejan prosperar espiritual. Dios los tendrá que quitar, porque tú no los puedes quitar. Tú no tienes la fuerza para hacerlo. Tú, aunque por dentro gritas, tú no puedes hacerlo, pero papá sí puede hacerlo, porque Él tiene el control de nuestra vida. Todo lo que estamos aquí, les quiero decir antes que se vayan: Dios tiene el control de nuestra vida. De usted, de mí, de cada uno. Dios tiene el control de nuestra vida y Él sabe cómo va a llevar todo, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente a todos en esta tarde. Vamos rápidamente a consagrar las ofrendas.